Eloísa Berrier es instructora de kayak, es una gran soñadora y persona que se pone un objetivo y allá va. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Cintia, muy bien. Bueno, vamos a hacer todo el chequeo. Sí, más arriba, más cerca, el micrófono. Okay. Eloísa, ya te está retando Diego. Eloísa es amiga de la polaca también. Entonces, claro, yo les dije, martes 13, aquelarre, estamos todas juntas, así que prepárense. Bueno, Elo, estás en Puerto Madryn, milagro. Bueno, no, mi base es en Madrid, mi casita está acá, y sí, por un tiempito estoy. Bueno, en otra ocasión o en otro año te diría, bueno, venís del frío, ¿cómo te va? Pero el último puerto no fue frío. No, el último puerto no fue frío, afortunadamente. Está bueno meterle un poquito de calor entre medio de esa vida bipolar. El último puerto fue Panamá y Costa Rica. Qué lindo. ¿Y allá fuiste a trabajar? Sí, allá fui a trabajar, fui también como guía de kayak, que es a lo que me dedico en los últimos 20 años de mi vida, y trabajo arriba de un crucerito que hace expediciones con turistas, y bueno, ahí estuve. Bueno, contanos, ¿cómo surgió esto? Porque vos me decís, hace 20 años que me dedico a esto, pero bueno, tuvo un origen. Obviamente, acá en el Golfo Nuevo. Mis orígenes son acá, en Madryn. Trabajé durante muchos años con Oscar Gómez, ahí en Napra, y ese fue un gran semillero. Oscar, un gran mentor, te digo, que abrió mi cabeza y que me permitió ver que uno puede vivir de lo que le gusta, incluso si parece un hobby o un deporte. Hay una manera de hacerlo profesionalmente y de recorrer el mundo con estas herramientas que tenemos cada uno en su cajita. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Tu primer contacto con un kayak? Uy, cuando era chiquita, vivíamos en La Plata y íbamos al Club Regatas y hacíamos muchos deportes de agua, esquí acuático, natación, vela, y entre esos estuvo el kayak como uno más. Ahí no trascendió demasiado, pero cuando llegué acá a Madryn y empecé a trabajar con Oscar, ahí empecé a salir más en kayak. Ya había hecho varios viajes en bici a la cordillera y me había encantado esto de viajar lento, de llevar todo lo que necesitabas. Y en Napra, de la mano de un gran amigo, Sandro Tetti, que nos dejó hace unos años, conocí esto que era viajar en un kayak y de forma lenta, explorando el mar en todo su detalle y parando donde querías. Y así empezó. Esos fueron mis orígenes. Y de ahí poder llegar a ser instructora en cruceros. O sea, pero no es cualquier crucero, vamos a aclararle a la gente. Bueno, en realidad después de ahí hubo un salto intermedio, que fue Groenlandia. Ahí hubo otro amigo que ayudó mucho, que fue Pablo Paceras. Y en Groenlandia también estuve otros 10 años guiando expediciones de kayak. También con turistas, pero por 2 semanas eran viajes donde había que hacerse cargo de todo, del campamento, de la guiada, de la comida. Y muchos años más tarde, yo ya digo que esta es mi jubilación, ahí aparecieron los cruceros donde simplemente tengo que dar charlas y guiar el kayak, pero no armo más carpas, no cocino más, no hago fuego en el piso. Eso solo lo dejo para mis expediciones. Claro, eso solo lo deja para cuando se cansa de los cruceros, en realidad busca una agenda, busca en su calendario y dice, me voy a Groenlandia. Es así. Nos reímos, pero es así. Bueno, última expedición, ¿hace cuánto fue? La última expedición fue en septiembre del año pasado, en 2024, una expedición en solitario durante un mes, conectando el oeste con el este de Groenlandia, del sur de Groenlandia. ¿Y cómo fue esa experiencia? Durísima. Hoy te lo cuento y me río, pero durante el viaje fui pasando. Mira, tendría que estar la polaca, porque ella fue mi vocera y transmisora. Es más, está abajo y está tocando el timbre desesperado. Ella te puede dar mucho detalle de cómo fue. Porque además yo les cuento, desde acá nosotros seguíamos el viaje y pedíamos los puntos de contacto. O sea, yo estaba con la polaca y su desesperación,
por recibir los mensajes, porque ya estaba todo diseñado, todo armado para que vos te comunicaras en un día y una fecha y en un lugar preciso. Y si eso no ocurría, la polaca entraba en crisis. La polaca no sabía qué hacer porque Y desde tu acá viejo. no iba a poder hacer mucho. también. Y todos, ¿no? Sí, bueno, en realidad fue a ver, poniendo un poquito en contexto, ¿no? Sí. Groenlandia es una isla gigante donde hay muy poquitas ciudades realmente como lo que conocemos como una ciudad. Después hay pueblitos y todo el sur es una zona que está bastante inhóspita, sobre todo donde yo me estuve moviendo. Para que te des una idea, yo empecé en un pueblito de cazadores de osos y de ahí en más estuve sola y no volví a cruzarme a nadie, porque solamente sale gente que quiere ir a cazar, pero a cazar un oso polar. Claro, que no es algo tranquilo. No, no es algo tranquilo y que cuando están ahí cerca de la costa están bastante muertos de hambre. Así que si te encontrás un oso no hay una opción de salir corriendo y me escondí, lo espanté. Es directamente o lo matás o te morfa, más o menos. Eso por un lado. Para eso hay que ir armados y con un rifle. Uh-huh. Y fue todo un trabajo previo de psicológicamente aceptar que si me encontraba con un oso lo iba a tener que matar, cosa que obviamente nadie quiere. Es un ser increíble, pero bueno, manejándose en esas zonas es un poco como te muestra la intensidad del lugar también. ¿Sos vos o yo? Lo crudo también de sí. ¿no? En tema de ver tanto blanco al mismo tiempo. Sí. Y que hay incluso algunas estrategias como para sobrevivir. ¿Por qué es eso? Claro que sí. La gente, los inuit que viven ahí tienen un montón de estrategias para sobrevivir y es como la parte más admirable. Yo todavía no cazo focas ni vivo de eso, pero al menos pesco cuando hace falta y sé usar un rifle por si hace falta. Por suerte nunca tocó. ¿Cuánto tuviste que prepararte para hacer esta expedición? Qué buena pregunta. Uno se prepara de muchas maneras para hacer esta expedición. Por un lado, conocer el lugar, y es un sitio en el que yo ya había estado los últimos 2 años estudiándolo bastante, mirando las corrientes, los pronósticos, los mapas, las cartas náuticas, y por más que intentes calcular todo en un escritorio y en la comodidad de tu casa, cuando llegas ahí, todos tus cálculos y papeles se van al carajo. Mi sensación todo el tiempo fue, esto es como una gran ecuación matemática que tiene tantas variables que es imposible controlarlas todas. Entonces, hacer que coincidieran 2 o 3 a favor era un montón. Y para que tenés una idea, del mes, 30 días que duró la expedición, los primeros 10 tuve que estar quietecita en un pueblito, simplemente esperando la ventana de buen tiempo para empezar, porque todos los días había entre 80, 70, 60 y hasta 100 nudos de viento, que obviamente con un kayak y esas velocidades no se puede remar. No, totalmente, totalmente. Y imagino que precisás mucho más tiempo para prepararte. Una cosa es la parte logística, ¿sí? Pero la otra es una cuestión interna. Sí, logísticamente de hecho no era tan complejo. Lo más difícil era llegar hasta ese pueblito, pero como trabajé ahí muchos años, tengo contactos con la empresa con la que trabajé, mi kayak estaba ahí desde la expedición anterior, que había terminado en ese pueblo. Entonces, logísticamente no fue tan grave. Fue cuestión de paciencia en un par de días, un par de vuelos y horas en lancha para llegar hasta el pueblito. Uh-huh. Después empezaba lo más complejo, que era entender el lugar y hacerse carne con el lugar. Porque nosotros acá estamos acostumbrados a decir, voy a hacer esto, a tal hora voy a estar acá, y vos vas, te subís al auto, a la bicicleta, caminás y llegás a la hora que querés, donde querés. En estos sitios dependemos de la naturaleza. Y de hecho los inuit tienen una palabra que para mí es maravillosa, que es Imaka. Imaka significa lo que la naturaleza tenga para nosotros. Entonces, vos vas a hacer lo que la naturaleza te deje hacer. Y la gran preparación para este viaje fue entrar en sintonía con el sitio y percibir y entender cuándo era el momento para entrar. Que la naturaleza abría esa ventanita y decía, bueno, sí, dale, ahora podés intentarlo. No significa que lo vas a lograr, pero podés intentarlo. Y mientras tanto fue Elo, con toda su ansiedad,
con todos sus cálculos, con toda su experiencia, como que, bueno, y sí, otro día más voy a tener que esperar. Y mañana salgo. No, y mañana no. Y mañana. Y bueno, así pasaron 10 días. Mientras tanto fui conociendo personajes interesantes. Que eso también parte de la preparación, ¿no? O sea, cómo recalculás una ecuación matemática en nada o en todo, porque capaz que son 24 horas. Elo, vamos a hacer una cosa, le vamos a pedir a Diego un tema, si les parece, y volvemos con la segunda parte. Volvemos con los resultados de la expedición y lo que se viene para la vida de Eloísa desde ahora en adelante. Y le abrimos la puerta a la polaca. Uy, uy, uy. Ahora volvemos.